Junto a la unidad de espiritualidad eudista, estamos a punto de iniciar un viaje hacia el amor de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Entremos al corazón. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos oyentes de la emisora Minuto de Dios 107.9 FM. Estamos con ustedes bajo el patrocinio y la dirección del padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios, del padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, y del padre Álvaro Duarte, director de la Unidad de Espiritualidad Eudista. Con ustedes les acompaña en esta noche Jorge Carrero. Con mucha alegría les damos la bienvenida a este programa de radio Entremos al Corazón. Qué bendición que cada martes podamos encontrarnos aquí en el corazón de Jesús, entrar en ese amor maravilloso que es el amor de Dios, para disponer nuestras vidas, para entregarle todo lo que somos y por sobre todo, para aprender de esta maravillosa espiritualidad que es la espiritualidad del amor que nos ha legado San Juan Eudes. Recuerden, como todos los martes, tener allí su cuadernito, su libreta, su esfero, su lápiz para tomar nota, porque cada martes lo hemos dedicado a la formación espiritual. Este espacio es de la Unidad de Espiritualidad Eudista de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto y pretende ser una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre los escritos, el pensamiento, sobre la espiritualidad que nos propone San Juan Eudes. Por ello, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Entremos al Corazón. Y antes de iniciar formalmente con nuestro programa, pues dispongamos nuestro corazón en la oración y pidámosle al Señor que sea el quien venga a nosotros, quien venga a llenar nuestra vida, quien venga a morar en nosotros, para que cada elemento, cada aspecto de la espiritualidad eudista que vamos a reflexionar en esta noche pueda no solo quedarse en nuestro entendimiento, sino que vaya también a lo más profundo de nuestro corazón, a la intimidad de nuestro ser, para glorificar a Jesús con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que somos, y se haga realidad, se haga verdad esta maravillosa espiritualidad, esta corriente espiritual, la espiritualidad del amor que nos legó San Juan Eudes. Entremos al corazón de Dios por medio de la oración. Oremos juntos, abramos el corazón. Amado Señor, en esta noche queremos presentarte nuestras vidas, queremos decirte que aquí estamos dispuestos a amarte, a ofrecernos plenamente a ti, reconociéndote como el Dios que es todo amor, como el Dios que es nuestra salvación, como el Dios que guía nuestros pasos, como el Dios que nos sostiene. Venimos ante ti, Señor, presentándote cada una de nuestras necesidades, y a esta hora de la noche te entregamos las necesidades de las personas que nos están escuchando a través de esta frecuencia de Dios 107.9, emisora Minuto de Dios en Bogotá. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sigues estando grande con nosotros, porque te glorificas en nuestra vida, porque no te quedas distante de nuestras realidades, de nuestras necesidades. Al contrario, Señor, cada vez que acudimos a ti, respondes fielmente, aun cuando no descubramos tu acción en medio de nosotros, porque estás allí, porque no nos abandonas, porque no nos dejas solos. Y tal cual como meditábamos o meditamos en el Evangelio de este día, acudes a nuestra necesidad, ves nuestro sufrimiento, como lo hiciste con la viuda de Naín en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Contemplando su sufrimiento, viendo su realidad, le dijiste: no tengas miedo. Y hoy nos vuelves a decir, Señor, que no tengamos miedo. Por eso fielmente nos entregamos a ti, renunciando a todo tipo de temor que nos pueda apagar la fe. Y recibimos también esa palabra que le dijiste a este joven que había muerto: levántate. Y sentimos esta expresión también como una invitación. Nos levantamos en tu nombre, Señor, y emprendemos nuestro camino. Y al finalizar este día, contemplando tu acción en medio de nosotros, decimos que desde hoy y para siempre profesamos nuestro amor a ti y nos entregamos plenamente a ti, que eres el Dios de verdad, de justicia, de misericordia, de sanidad, de poder, que puede hacer cosas grandes en nuestra historia. Glorificado seas hoy siempre, Jesús, exaltado seas por tu amor.
A ti ponemos o en ti ponemos nuestras vidas y confiamos todo lo que somos y tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dame tu fuerza, Señor, para hacer mi deber y seguir tus caminos, oh Dios. La gracia también para permanecer como tu siervo fiel, Señor. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre, oh Dios, a donde vayas, Señor. Señor, cargaré con mi cruz y a tu lado por siempre estaré. A los hombres diré que ha llegado la luz, la victoria de nuestro Rey. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre, oh Dios, a donde vaya, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, te pertenezco. Es tiempo para renovarnos. Encendamos nuestro corazón en el amor de Dios. Y es tiempo para renovarnos, como dice el intro de esta sección de nuestro programa, Entremos al Corazón. Vamos entonces a encender nuestro corazón con el amor del Señor. Y es que hemos hecho un itinerario maravilloso durante todos estos martes. Ya vamos en nuestro programa número 17 de este espacio que nos ha brindado la emisora Minuto de Dios para la unidad de espiritualidad eudista, y en el cual hemos podido reflexionar de manera maravillosa sobre cada aspecto de esta espiritualidad propuesta por Juan Eudes. Y en el recorrido que hemos hecho en los temas, iniciamos en un primer momento con una biografía de Juan Eudes, desde sus inicios, su infancia, su familia, posteriormente hasta llegar hasta su ordenación sacerdotal, y nos hemos enfocado en estos últimos programas en hablar temas un poco más especializados con respecto a la experiencia espiritual de Juan Eudes. Hemos hablado del bautismo, de la formación de Jesús en nosotros y muchos aspectos más que les invitamos también buscar en nuestro YouTube de la Universidad Minuto de Dios, sede principal,
Allí ustedes conseguirán una lista de reproducción de cada uno de los podcasts de nuestros programas radiales y podrán profundizar sobre cada uno de estos temas que hemos tratado. Y hoy quisiéramos fijar nuestra mirada en un aspecto, son 4 aspectos que Juan Eudes nos propone para nuestra vida cristiana, para nuestra experiencia cristiana, para nuestra experiencia de fe. Y es que Juan Eudes, en su bestseller, del cual también conversamos y dedicamos un programa, Vida y Reino de Jesús, nos propone algunos fundamentos para la vida cristiana. Y entre estos fundamentos nos propone la fe, como ese don de Dios en el cual nosotros podemos cimentar nuestra vida, podemos profundizar en nuestra relación con Dios y al mismo tiempo profesamos nuestra adhesión al mismo Dios. Y en esta sucesión de programas vamos a estar hablando de estos 4 fundamentos. Y hoy queremos presentarle el primer fundamento de la vida cristiana que propone Juan Eudes, que es la fe. Y Juan Eudes argumenta o justifica su propuesta espiritual como uno de los fundamentos de la vida cristiana, la fe, partiendo de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que nos dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si no tenemos fe, ¿cómo podemos acercarnos al Señor? Por lo tanto, la fe es un fundamento de la vida cristiana porque nos da la gracia de ser agradables a Dios, de ser cercanos a Dios, de pertenecerle a Dios. Y también, tomando la misma carta a los Hebreos, pero en el capítulo 11, unos versículos antes, en el versículo 1, Juan Eudes justifica también la fe como fundamento de la vida cristiana, diciéndonos que la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, que es la plena convicción de las realidades que no se ven. Como hemos conversado en programas anteriores, Juan Eudes es un biblista en acción. Puede que Juan Eudes no realizó estudios bíblicos como los hacemos nosotros ahora, en los cuales nos dedicamos al estudio de los métodos exegéticos y a todos estos aspectos propios de las ciencias bíblicas. Pero Juan Eudes, como tú y yo, tuvo la posibilidad de acercarse a la palabra de Dios, meditarla, reflexionarla y ponerla en práctica. Y ese fue el fundamento de su estudio, por decirlo así, de su estudio bíblico. Y todo lo que escribe Juan Eudes lo argumenta con la Sagrada Escritura. Por lo tanto, iniciando este programa, iniciando este espacio de encender nuestro corazón con nuestra fe, con esta fe que nos propone Juan Eudes como fundamento, recordemos muy bien 2 citas bíblicas que nos entrega San Juan Eudes para descubrir cómo la fe es fundamento de la vida cristiana. Hebreos 11:6, sin la fe es imposible agradar a Dios, y Hebreos 11:1, la fe es la firme seguridad de aquello que se espera, es la plena convicción de las realidades que no se ven pero que suceden. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece maravillosa esta propuesta de Juan Eudes de contemplar la fe como el primer fundamento de la vida cristiana, y al mismo tiempo cómo Juan Eudes se hace parte de la Sagrada Escritura para argumentar y para justificar su propuesta espiritual. Pero otro aspecto que destaca Juan Eudes con respecto a la fe como fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, es que él mismo nos dice textualmente: la fe es la piedra fundamental de la casa y del reino de Jesucristo. Y con ello nos está dando a entender que todo aquel que tiene fe, que promueve o sostiene su vida en la fe en Jesús, en Dios, en un Dios que es trino, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, y que nos ha revelado por medio de Jesús, pues jamás quedará perdido. ¿Por qué? Porque tiene dónde posar su vida, dónde colocar sus pies, pues ella es la piedra fundamental donde construimos nuestra casa, que es la casa de nuestra experiencia de Dios, que es la casa de nuestra vivencia espiritual. Es maravilloso, es maravilloso. Hay varias características que nos entrega Juan Eudes. Esta es la primera, la piedra fundamental. La piedra fundamental de todo lo que hacemos es aquella donde vamos edificando nuestra vida. Y el mismo Evangelio hace alusión a la fe, cuando nos habla del hombre que tenía fe y el hombre que no tenía fe, y su casa se derrumbó porque su fe o su casa la construyó sobre la arena, y la arena pues vino el mar, vino la lluvia, vinieron todas las circunstancias y tumbaron la casa, pero aquel que puso su vida en la roca sólida que es Cristo, y puedes decir, puso su vida en la fe en el Señor, pues se mantuvo firme. Por lo tanto, esta fe como piedra fundamental se convierte también en iluminación para nuestra vida. Es la luz divina en la cual podemos participar en el misterio de Dios. Esto es lo que nos propone San Juan Eudes como primer lugar o primera descripción de esta fe como piedra fundamental. Y al mismo tiempo
pues justificando y argumentando su propuesta, Juan Eudes toma el Salmo 4:7, versículo 7, para decirnos que es aquella que nos imprime un carácter fundamental, porque es luz del rostro de Dios que se imprime en nuestras almas. Esto nos lo dice el Salmo 4 en el versículo 7. Entonces, en un primer momento, Juan Eudes describe la fe como la piedra fundamental de la casa, es decir, la piedra en la cual nosotros construimos nuestra vida, nos sostenemos y vamos también edificando día a día nuestra experiencia de encuentro con Dios, porque ella se convierte, como dice el Salmo 4, en luz del rostro de Dios que se imprime en nuestras almas. Maravilloso, maravillosa esta propuesta de Juan Eudes para nuestra vida espiritual. Y en segundo lugar, una segunda descripción que nos entrega nuestro santo fundador con respecto a la fe, y me parece maravillosa, es que la fe es una comunicación y extensión de la luz y ciencia divinas, infundidas en el alma de Jesús en el momento de su encarnación. Es decir, tú y yo, que somos otros Cristos aquí en la tierra, también hemos recibido, por medio de Jesús que se ha encarnado, esta extensión de la luz divina. Es decir, por la fe somos iluminados para nuestra experiencia de vida, para lo que hacemos diariamente. Si ustedes quieren discernir bien qué decisiones tomar en momentos específicos de sus vidas, si ustedes quieren discernir bien qué hacer en circunstancias muchas veces complicadas, difíciles, o también en circunstancias en las cuales pues vemos con gozo, con alegría las metas alcanzadas, pues pidamos al Señor que vivifique nuestra experiencia de fe, porque ella se convierte en la comunicación de la presencia de Dios en nosotros, así como sucedió con el mismo Jesús, que en el momento de su encarnación recibió, se infundió en su vida aquí en la tierra, el mismo don de la fe, para darnos a entender que en nosotros sucede también lo mismo. Por la encarnación de Jesús, nuestra fe también es solidificada, nuestra fe se sostiene. De esta manera, pudiéramos decir que así como hablamos hoy en día, hablamos de la ciencia, de los estudios científicos, de los avances de la ciencia, de los grandes descubrimientos de la historia, pues esta fe se convierte en una ciencia de salvación. Eso en palabras textuales también de Juan Eudes. Y es la ciencia que vivifica la vida o le da dinamismo a la vida de los santos. Es la ciencia que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en nosotros, y es la ciencia que proviene del mismo Jesús. Tú y yo, cuando creemos en el Señor, pues obviamente estamos confirmando una experiencia íntima, y por lo tanto pedimos esa iluminación por medio de la fe para saber discernir, para saber amar, para saber vivir. Y en este sentido, Juan Eudes pues también nos recuerda que con la fe, o la fe, es el medio por el cual el Señor nos da los conocimientos necesarios para nuestra experiencia de vida, para nuestra experiencia de fe, y nos ayuda a servir mejor y a amar perfectamente a Dios y a los hombres. Qué hermoso, porque no podemos contradecir la experiencia de fe a nuestra vida cotidiana. Si tenemos fe o si decimos que tenemos fe, es porque esta fe nos motiva, nos mueve, nos dinamiza para ir en el servicio de aquellos que necesitan de nosotros o que están junto a nosotros. No podemos contradecir esta experiencia de Dios, no podemos contradecir esta experiencia de fe. Esto en primer lugar, la fe está vinculada al servicio. Yo no puedo decir amo a Dios a quien no veo, y lo dice la palabra de Dios, pero odio al hombre, a mi hermano el hombre, a quien sí veo y con quien comparto diariamente. Entonces, la fe se convierte en un dinamismo maravilloso para nuestra vida al ser esta ciencia, como lo presenta Juan Eudes, que nos ilumina, que es comunicación del mismo Dios, pero se convierte en esa capacidad de servicio. Nos motiva al servicio, dinamiza nuestra experiencia de Dios para servir a los otros, para conducir nuestra vida en el servicio de aquellos que necesitan de nosotros. No nos quedemos allá acostados en nuestras camas teniendo mucha fe, o encerrados en nuestros cuartos teniendo mucha fe, o solamente postrados ante el Señor porque tenemos mucha fe. No, convertamos esa fe en una relación. Por ello, cuando vamos a celebrar el misterio, el gran misterio de la iglesia, que es la Eucaristía, Jesús que se entrega como alimento de vida, nos reunimos en comunidad para celebrar el amor en comunidad, y no solo eso, ir a ponerlo en práctica,
Por lo tanto, ¿cuándo termina la Eucaristía que celebramos? O que cuando asistimos, pues termina cuando empieza la otra. Porque la Eucaristía, que en su mismo término significa acción de gracias, pues se convierte en la acción de gracias del servicio que le he podido prestar a mis hermanos. Por esta fe que ilumina mi historia, por esta fe que ilumina mi vida, por esta fe que me invita a servir. Entonces, un primer momento, la descripción que hace Juan Eudes de la fe es la piedra fundamental de la vida cristiana, de la casa, es decir, del edificio que vamos edificando nuestra experiencia de fe. En segundo lugar, se convierte en la comunicación y extensión de la luz divina. Pero esta comunicación y extensión de la luz divina nos permite, en primer lugar, servir a los otros, es decir, entregarnos generosamente a aquellos que necesitan de nuestras acciones concretas de misericordia, de caridad. Y en segundo lugar, esta comunicación y extensión de la luz en nuestra vida, esta ciencia divina que es la fe, nos permite amar perfectamente a Dios y a los hombres. Porque amamos a Dios, amamos a los hombres. Yo he escuchado en muchas circunstancias de mi vida o en situaciones de acompañamiento o en experiencias hasta pastorales que hay gente que pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, que les han preguntado o ustedes mismos se han preguntado, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? Pues a Dios lo podemos amar en la medida que fortalecemos nuestra fe en Él. Por la misma ciencia infusa que es la fe, tal cual como la propone Juan Eudes, podemos amarle, pero le amamos plenamente en la medida que nos amamos los unos a los otros, en la medida que nos entregamos en servicio, como les decía hace un momento, en amor. Por lo tanto, muchas veces nosotros nos sentamos a hacernos nuestros exámenes de conciencia y empezamos por los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, etcétera, 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 y ahí vamos revisando nuestras vidas. Pero muy poco nos preguntamos sobre cuánto he amado o cuánto dejé de amar. Creo que esto es el fundamento de nuestra fe o la acción concreta a la cual nos motiva nuestra experiencia de fe. Preguntarnos en nuestros exámenes de conciencia, preguntarnos cuando revisemos nuestra vida: ¿cuánto he amado? ¿Cuánto he dejado de amar? ¿Qué acción concreta de amor no he realizado? ¿Qué actitud he dejado de tomar en miras del amor? Y fíjense ustedes que este es el proyecto de vida que nos plantea Jesús. Por medio de nuestra fe, también lo profesamos, lo creemos y debemos hacerlo vida. Jesús dijo: les entrego este mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y por ahí llegó una persona una vez también a visitarlo y a preguntarle: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dijo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero este mandamiento tiene una consecuencia: y al prójimo como a ti mismo. Es decir, en esta propuesta espiritual que nos hace Juan Eudes de la fe como comunicación y extensión de la luz y ciencias divinas en nuestra vida, el amor es una consecuencia, es un dinamismo, al igual que el servicio. Pero ¿el amor a quién? El amor perfecto, entregado, dispuesto. El amor de adoración, de entrega, de generosidad a Dios por medio del hombre, en el servicio del hombre. No podemos desvincular estas dos realidades de nuestra vida. No podemos hacernos de la vista gorda y no mirar esta realidad o hacernos los que no vemos o los que no comprendemos, porque si en este momento estamos reflexionando a esto y lo estamos conociendo, pues con mayor responsabilidad debemos emprender por nuestra experiencia de fe un compromiso con el Señor en el servicio, en la construcción de una mejor sociedad, en la construcción de un mejor entorno, en la construcción de una mejor vida, en la construcción de hombres y mujeres que dignifican a otros, que no se hacen aquellos como los que no ven, sino que se comprometen en el servicio de los otros. Y esto lo permite nuestra fe. Así lo propone Juan Eudes. Continuando también con esta propuesta de Juan Eudes, otra forma como describe Juan Eudes la fe es como aquella que nos permite expresar, continuar y completar en nosotros la vida de Jesús. Es decir, si yo tengo fe en Jesús, es porque me fijo en su persona, porque me fijo en su vida, porque tengo mi mirada puesta en Él, que es mi modelo de vida, y esto me motiva a expresar, a continuar
y completar en mí la vida de Jesús. Y Juan Eudes describe varias virtudes de esa vida de Jesús y dice, o nos habla de la sumisión, la docilidad, el sometimiento voluntario a Él y sin oscuridad o con doblez, mejor dicho, aquí interpretando un poco las palabras de Juan Eudes, con doblez. ¿Por qué? Porque con la fe recibimos las luces y verdades que el Padre Eterno le ha comunicado al Hijo y que nos sigue comunicando a todos nosotros. ¡Qué maravilloso! No sé qué les parece a ustedes esta propuesta espiritual de Juan Eudes o todo esto que nos habla Juan Eudes. Recordemos muy bien que hemos empezado el itinerario de reflexión de los fundamentos de la vida cristiana que nos propone Juan Eudes en Vida y Reino. Estamos haciendo ahora un recorrido sistemático por el pensamiento de Juan Eudes. Iniciamos con el bautismo. Bueno, ya habíamos hablado del corazón de Jesús, el corazón de María, luego por el bautismo, luego continuamos hablando sobre la formación de Jesús y ahora para poder formar a Jesús en nosotros, en nuestra vida, es necesario también fijarnos en la propuesta de qué es el ser cristiano, que nos propone Juan Eudes en Vida y Reino de Jesús. Como les digo, es el bestseller de nuestro santo fundador y el primer fundamento pues es la fe. Toda esta enseñanza la hemos tomado de las obras completas de Juan Eudes, que las encontramos en el tomo 1 en los numerales del 168 al 172, es decir, que no estamos aquí solamente hablando carreta, sino que estamos reflexionando a partir del pensamiento de Juan Eudes. Maravilloso, maravilloso. Y quiero invitarles en este momento a reflexionar un poco y a encontrarnos en la oración y a llevar a nuestra experiencia de vida todo esto que hemos comentado. Vamos a escuchar una canción que nos va a acercar mucho más al Señor y que va a vivificar nuestra experiencia de fe y que nos va a ayudar a meditar sobre todo esto que hemos estado reflexionando. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
Aumenta nuestra fe en ti, Señor. Qué maravilloso ese canto que hemos escuchado de Atenas. Aumenta mi fe, Señor. Que esa sea nuestra súplica hoy y siempre. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta mi fe en ti. Aumenta mi fe para poder servir. Aumenta mi fe para amar. Aumenta mi fe para construir mi experiencia de ti, mi vida, mi familia, mi trabajo, todo lo que hago, todo lo que hacemos diariamente en ti, Señor. Bueno, y continuando con esta reflexión que nos propone San Juan Eudes de la fe, pues vamos ahora un poco más a la parte práctica. Ya hemos hablado alguna fundamentación bíblica, espiritual, teológica de lo que Juan Eudes nos presenta sobre la fe. Y es hora de que no solo nos quedemos con eso, sino que vayamos a nuestra vida práctica. Y Juan Eudes en esto es sumamente enfático. Porque fijémonos bien, entre las prácticas que nos propone Juan Eudes con respecto a la fe se encuentran en primer lugar, mirar a Dios con los ojos de la fe es conocer la verdad. Si nosotros somos iluminados por este don que ha sido infundido por Dios en medio de nosotros, vamos a conocer la verdad. Muchas veces nos preguntamos cómo responder a distintas situaciones de vida, a esas circunstancias de la historia, a lo que estoy viviendo en este momento. Pues Juan Eudes nos invita a mirar a Dios con ojos de la fe, a mirar las realidades con ojos de la fe para conocer la verdad, para disipar todo tipo de tinieblas, para que las oscuridades muchas veces de las distintas situaciones pues no nos enceguezcan, sino al contrario, que podamos descubrir el actuar o a Jesús actuando en nuestra vida, actuando en nuestra historia y haciendo obras grandes en medio de nosotros. Esto en primer lugar como una primera práctica espiritual que nos propone Juan Eudes. Si quieres tú iluminar las circunstancias oscuras de tu vida, es necesario que mires cada circunstancia a través de la fe, tal cual como debemos mirar a Dios con los ojos de la fe para poder contemplar su verdad. Es decir, quién es Él, cómo es Él, de qué manera actúa en mi vida, qué está haciendo en este momento de la historia, de qué forma está abriéndome caminos o de qué forma me está revelando su voluntad. Pues pidamos que ese don de la fe sea renovado, que nuestra experiencia de Dios sea renovada por nuestra experiencia de fe. Eso en primer lugar de las propuestas que nos hace San Juan Eudes. En segundo lugar, entre estas propuestas que nos hace Juan Eudes para reflexionar sobre nuestra fe, él nos dice lo siguiente. Prestemos atención en palabras textuales de Juan Eudes. La fe nos hace conocer que todo cuanto hay en Dios y en Jesucristo es infinitamente grande, admirable, adorable y digno de amor. Es decir, por medio de la fe que profesamos en el mismo Señor, le reconocemos tal cual es. En primer lugar, como el hombre Dios que es Jesús, y al mismo tiempo como su vida, su proyecto, como su actuar es grande, admirable, infinitamente. Y por lo tanto, al reconocer esto, nos dice Juan Eudes, es necesario vivir en fidelidad a las palabras y promesas que Dios ha hecho a nosotros. Entonces, una experiencia práctica que puede salir de este texto de Juan Eudes para nuestra experiencia de fe o que Juan Eudes nos propone es que a la luz de la fe podemos contemplar o podemos descubrir la grandeza de Dios en nuestra vida y por lo tanto vivimos en fidelidad a sus promesas y a su proyecto. Fíjense cómo nos va relacionando Juan Eudes en primer lugar con el descubrimiento del actuar de Dios en medio de las acciones, del actuar de Dios en medio de nuestra vida, del actuar de Dios en medio de la historia, como aquel que nos ilumina y nos enseña cuál es la verdad de todo lo que acontece a nuestro alrededor, cómo el mismo Dios ha querido disipar todo tipo de oscuridades de nuestra experiencia de vida. Pero ahora, con todo eso que nos está proponiendo Juan Eudes, su otra propuesta práctica es que a la luz de la fe podamos vivir siempre fieles a las palabras, a las promesas y a la voluntad del Señor. ¡Qué hermoso! Todo esto es maravilloso. Entonces, dos propuestas prácticas que nos presenta Juan Eudes. En primer lugar, ver la realidad siempre bajo el lente de la fe, en la cual Dios nos está revelando su actuar, Dios nos está revelando su presencia, Dios nos está manifestando que no se queda lejos de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestras realidades. Y en segundo lugar, porque tenemos fe, es necesario que nos mantengamos siempre fieles a las palabras de Jesús, a las promesas de Dios en nuestra vida, porque Él es todo digno,
de grandeza, de admiración, de adoración, todo digno de nuestro amor. Entonces, si tú dices que tienes fe, si tú profesas una fe verdaderamente puesta en manos del Señor, es necesario que puedas vivir estos aspectos de tu vida, ver con claridad la realidad, siempre a la luz de la fe, no importa la circunstancia que estés viviendo. No conozco cuál es la circunstancia que estás viviendo en este momento, pero siempre verla con el lente de la fe y, en segundo lugar, por medio de la fe, permanecer fieles al Señor. Si queremos descubrir el plan de Dios para nuestra vida, si queremos armar nuestro proyecto de vida, acerquémonos a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, y ya conseguiremos el plan maravilloso que tiene Dios para todos nosotros. El Señor ha dispuesto su plan. Descubrámoslo y pidamos que por el don de la fe podamos reconocerlo en nuestra vida y al mismo tiempo ser fieles a Él, ser a sus promesas. Bien, yo quisiera invitarles a que juntos reflexionemos, llevemos todo esto en práctica por medio de la oración, y vamos a hacerlo con este canto eudista. Tú me has colmado, bondadoso corazón, de tus gracias y de tu favor. Que todos los actos de mi corazón sean a ti de alabanza y amor. Señor, quiero ser una llama de amor, un limpio corazón, una ofrenda constante. Señor, quiero ser una viva oración, una humilde canción. Mi corazón quiero darte. Señor, quiero ser una llama de amor, un limpio corazón, una ofrenda constante. Señor, quiero ser una viva oración, una humilde canción. Mi corazón quiero darte a ti, Señor Jesús. Sí, Señor, hoy cuando hemos contemplado este gran fundamento, este primer fundamento de nuestra vida cristiana propuesto por San Juan Eudes, que es la fe, queremos decirte que queremos darnos a ti plenamente, para así poder ser esa llama de amor que ilumina la vida de tantos hombres y mujeres con las cuales nos encontramos día a día en el camino. Que queremos ser esa ofrenda constante, esa oración viva, que no solamente se queda en una relación bidireccional de nosotros hacia ti, sino que se hace concreta en la medida que ponemos en práctica nuestra fe con nuestros hermanos, con los otros. Gracias infinitas, Señor, por tanto amor, por tu presencia en nuestras vidas. A ti nos entregamos completamente. Disponemos nuestros corazones para que vengas a reinar en ellos, para poder continuar y completar tu vida. Ven con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, a vivificar nuestra fe, a dinamizar nuestra experiencia de ti, pero por sobre todo a movernos en docilidad a tu amor, para así, Señor, poder obrar cosas grandes en tu nombre, para así, Señor, disponernos plenamente a ti, para decirte, Señor, que queremos ser esa ofrenda constante, esa ofrenda de amor, esa viva oración, esa llama de amor que ilumina a tantos hombres y mujeres. Señor, quiero ser una llama de amor, un limpio corazón, una ofrenda constante. Señor, quiero ser
viva oración, una humilde canción, mi corazón quiero darte, a ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No guardemos lo que hemos escuchado. Emprendamos nuestro camino juntos para la misión. Y así como inicia esta última sección de nuestro programa, porque se nos fue el tiempo y no nos damos cuenta. Sin embargo, maravilloso, delicioso poder hablar sobre estos aspectos tan preciosos de la fe que profesamos y reconocer la fe como el primer fundamento de nuestra vida cristiana, aquella que nos sostiene, que nos da base, aquella que nos motiva a amar más a Dios y a servir a los hombres, amando también a Dios en medio de los hombres. Y en esta sección, Juntos para la Misión, quisiera dejarles en esta noche una práctica espiritual. Ya Juan Eudes nos propuso 2, pero yo quiero dejarles una más. Y es que podamos durante esta semana escribir una oración. Escribe una oracioncita. Si tú manejas un diario espiritual, si tienes un cuadernito donde tomas notas, donde quizá organizas tu vida, un planeador, una agenda semanal, no sé, o en una hojita cualquiera, que te tomes o te des el regalo, mejor dicho, de escribir una oración en la cual le supliques al Señor que vivifique tu experiencia de fe. Recuerda que con esta expresión, Juntos para la Misión, como se llama esta sección, pues nos unimos y allí nos unimos y nos vamos encontrando durante la semana hasta el próximo martes, que volveremos a compartir en este espacio radial Entremos al Corazón. Recuerda muy bien, vamos a escribir una oración en la cual le supliquemos al Señor que vivifique nuestra experiencia de fe, que sea Él renovando esa llama de amor en nuestra vida que es la fe, para así dar testimonio a todos los hombres y mujeres de lo que vivimos, de lo que celebramos y compartimos. Bueno, hemos estado con ustedes gracias a la dirección del Padre Javier Riveros, del Padre Fidel Oñoro, decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, y del Padre Álvaro Duarte, director de la Unidad de Espiritualidad Eudista. En esta noche, acompañándoles en este programa, ha estado Jorge Carrero, candidato eudista de la provincia Minuto de Dios. Qué gozo, qué alegría poder encontrarnos nuevamente este martes, y recuerden, la cita todos los martes a las 8 de la noche. Una invitación antes de irnos: recuerden que el 15, 16 y 17 de octubre estaremos celebrando aquí en el Minuto de Dios, desde la Universidad Minuto de Dios, el Congreso del Corazón de Jesús, de estudios del Corazón de Jesús en la teología de San Juan Eudes. Recuerden muy bien, 15, 16 y 17 de octubre, aquí en el Minuto de Dios. Para inscribirse pueden comunicarse con elvira.roldan@uniminuto.edu. Recuerden muy bien, les repito, elvira.roldan@uniminuto.edu. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga y bueno, una feliz y bendecida noche. Nos encontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Unidad de Espiritualidad Eudista. La próxima semana nos volveremos a encontrar para que juntos entremos al corazón.